When you become a president of USA, do you have plans to do with all these young people? We should be able to give them in-state tuition and make them eligible for going to college. Cada cual viene aquí con su problema. Se están quedando solamente con la high school, que es lo que permite este país, y no pueden ir al colegio. Pueden ir al colegio, pero tienen que pagarlo. Usted sabe que un costo del colegio son $20 a $30,000 por año. La universidad está alrededor de $50,000 por año. El objetivo va a ser llegar a cada votante, así que puede que Barack Obama esté más de media hora saludando, cogiendo a un chavalín por aquí que solo quiere irse con su madre, otro por ahí que otro tanto de lo mismo, o firmando un libro. Fíjense que lo hace con la izquierda. Obama es zurdo, como McCain. Hillary no. 7 presidentes lo han sido, entre ellos Clinton, Bush padre, Reagan o Gerald Ford. Así que este será el 8º. Y bueno, justo cuando llega aquí a nuestro lado, una señora que le recibe con pasión. How are you? Sure, of course. How are you? Nice to see you. Thank you so much. Next time I see you, I want to see the president. Oh, I appreciate you. Thanks so much for all the help. Thank you. Hay gente que están llorando, hay gente que están gritando, que están... Solamente hay más energía, no sé, no puedo decir algo, la energía es lo más increíble. Un par de veces al día la campaña dejará un rato libre para que podamos comer. Ellos se encargan del menú que sirven allí donde estemos, hoy aquí, en el asilo. La verdad es que casi siempre son precocinados de dudosa calidad. Hasta aquí nunca llega Obama, no hay contacto con él. Se come rápido y mal porque la mayoría tiene que escribir sus crónicas en ordenadores que, ya lo ven, siguen sin reconocer la palabra Obama en sus programas de texto. Hoy nos moveremos por carretera. La caravana la abre un coche de policía, luego el autobús siempre negro en el que viaja Obama, el servicio secreto y nosotros, cerca del candidato, pero muy lejos en realidad. Obama está en el autobús y no le vemos nunca. Quizás 3 veces al día en la distancia para escuchar lo que dice. Esta es la experiencia de seguir a un candidato en campaña. A lo mejor una vez se acerca en el avión y dice una gracia sobre baloncesto, pero casi nunca se habla con el candidato cuando están en campaña. Nicholas lleva ya meses de campaña y está bastante decepcionado. Ayer el día de trabajo fue de 20 horas y 1 hora solo en la que tomé notas. El resto fue viaje, seguirle allá donde va. Paramos a comprar un helado. La caravana organiza estos actos con la apariencia de estar improvisados. La idea es sorprender a los vecinos haciéndoles ver que Obama es uno de ellos. Lo he visto en el periódico a las 2 y pensé que estaba aquí, porque vivo aquí, y mi hija vio los coches y pensé que era él. Pregúntele a él, tiene 6 años y se lo sabe todo. ¿A quién vas a votar, Alex? Obama. Why is that? Barack Obama. Why? You like him? ¿Te gusta? Yeah. Parece que va a traer cambios, ¿eh? Se han unido a la caravana sus 2 hijas, Malia, de 10 años, y Sasha, de 7. Obama intenta exponerlas lo mínimo y en situaciones en las que puedan estar a gusto. Las cámaras lo hacen casi imposible. Es lo que más le cuesta de la campaña, la distancia con la familia y alterar la infancia de sus hijas. La de Obama no fue nada normal. Nació en Hawái, cumplirá 47 años el 4 de agosto. Le pusieron el nombre de su padre, un keniata que se vino a Estados Unidos con una beca de estudios. Barack, el bendecido por los dioses en suajili. Su madre había llegado a Hawái con sus padres desde Kansas. Cuando Barack tenía 2 años, su padre consiguió otra beca para ir a Harvard. Solo volvería a casa una vez. Se hicieron esta foto. Nunca más le volvió a ver. Su madre se casó con un indonesio y la familia se mudó a Yakarta. Con 10 años, Barack volvió a Estados Unidos y se quedó a vivir con sus abuelos. Por la tarde, un acto en una escuela. No todos vienen a aplaudir. El 30% de los americanos no se identifican con ningún candidato. Deciden su voto estos meses, después de escucharles a todos.
Yo voy a votar por Hillary. Vengo aquí a ver qué dice. Bueno, entre ella y su marido tienen mucha experiencia y son el mejor equipo. Son actos públicos, así que suelen comenzar con el juramento a la bandera. Durante el mitin, un detalle. Fíjense en la muñeca de Obama. Lleva el brazalete de un soldado muerto en Irak que le entregó la madre hace unos meses. Irak está presente en todos sus actos. Fuera hay de todo. Los que aprovechan el tirón para hacer su campaña para cargos locales. O los voluntarios que buscan dinero y apoyos y que lo han dejado todo por seguir al candidato. Soy médico y he venido aquí para colaborar. He cancelado todas mis consultas hasta las elecciones. Lo que hacemos es pedir a la gente que se afilie al Partido Demócrata para poder votar. Para la colección de recuerdos está chapa con Chelsea Clinton pidiendo perdón a su madre por haber votado a Obama. Al final del día la espera en el autobús se alarga. Ahí tienen la razón. Todas las noches electorales y siempre que quede un hueco libre, Obama aprovechará para tirar unas canastas. Son ahora las 7 de la tarde, acaba de terminar la jornada de campaña. En total ha habido 8 actos. 2 de ellos estaban programados, pero no sabíamos dónde se iban a celebrar. Es una de las características que tiene esta campaña. Hay muchos detalles que se conocen en el último minuto. Ahora, por ejemplo, nos dirigimos al hotel donde vamos a dormir hoy y todavía no sabemos a la hora que nos tenemos que levantar mañana ni dónde vamos a ir.